Buenos días, hermanos. Debido al alto número de casos del COVID-19 en el condado de Los Ángeles, nuestro servicio dominical esta mañana será en línea. Este día tengo el privilegio de traerles la adaptación al español del mensaje En la mano de Dios, de nuestro pastor asociado Julius Umawin. Comenzaremos leyendo Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. Esta es la palabra del Señor, que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero, y le encontré trabajando el entorno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En este momento la palabra del Señor vino a mí, y me dijo, Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Ace Collins describe en esta pequeña historia detrás de la canción Él tiene el mundo entero en sus manos. Nació en los campos del sur de Estados Unidos. Fue escrito por un esclavo cuyo nombre nunca sabremos. El hombre o la mujer probablemente experimentó más problemas y sufrimientos que cualquier otra persona en la era moderna. Entonces, el autor de este himno no estaba a cargo del presente, no tenía control sobre el futuro, su dueño podía golpearlo hasta la muerte y no habría castigo. Él o ella podrían venderse en un bloque de subasta con un minuto de anticipación. Sin embargo, ante una vida sin promesa de libertad, este esclavo encontró consuelo en la fe. De alguna manera, este cristiano todavía creía que un Dios amoroso estaba a cargo. En el texto de hoy, a través de Jeremías, se da un mensaje similar al pueblo de Judá que lo había abandonado, ha adorado a los ídolos y se ha negado a arrepentirse. Se negó a arrepentirse incluso después de que el Señor los corrigió, reprendió y advirtió varias veces. La verdad es que Dios tiene el control, particularmente sobre la vida de su pueblo. No se describe aquí en el versículo 6, en donde dice, Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Permíteme resaltar dos lecciones de esta imagen del control de Dios sobre nuestras vidas. La primera lección es que nosotros como pueblo de Dios somos como barro en las manos del alfarero. Claramente el Señor compara a su pueblo con el barro en la mano de un alfarero. Pero ¿con qué tipo de barro comparó Dios a su pueblo? En el versículo 4, la Nueva Versión Internacional dice que era barro estropeado. En otras versiones se utiliza la palabra arruinado, defectuoso, imperfecto y roto. Algo anda mal con el barro. La nueva traducción al inglés traduce el versículo 4 de esta manera. De vez en cuando algo andaba mal con la vasija, que estaba moldeando con la arcilla en sus manos. Así que volvería a trabajar la arcilla en otro tipo de olla, como mejor le pareciera. Una arcilla o barro húmedo se puede formar fácilmente, pero también puede ser difícil de moldear con precisión cuando está demasiado húmedo o tiene muchas impurezas. El pueblo de Judá, estropeado, señaló sus malos caminos y su negativa a arrepentirse. Veamos Jeremías 18, versículo 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Barro estropeado, arruinada. Aquí es una imagen de una persona que se resiste al control de Dios sobre su vida. Y, de hecho, está controlada por el pecado, según la terquedad de su corazón pecaminoso.
Según Isaías, este tipo de persona no solo se quejaría con Dios, sino que se pelearía con Dios, así como está escrito en Isaías 45:9. Hay de los que se pelean con su hacedor, los que no son más que tiestos entre los tiestos en la tierra. ¿Le dice acaso el barro al alfarero, qué estás haciendo? ¿O acaso le pregunta de su trabajo que si el alfarero no tiene manos? Creo que Pablo pensó en este versículo cuando señala a sus lectores en Romanos 9:20 al 21. Respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le da la olla al barro al que la moldeó? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para unos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Qué pasa con nosotros? Si Dios nos compararía hoy con un barro, nos compararía con un barro estropeado, que tal vez porque éramos tercos o tenemos ah, una tendencia a pelear con Dios. Una cosa es cuestionar a Dios, pero otra cosa es dudar de Él en su corazón. Una cosa es presentar argumentos y quejas ante Dios. Por ejemplo, he trabajado dura en esta iglesia, he trabajado muy duro en esta iglesia. Otra cosa es demandar y pelear con Dios. Por ejemplo, cuando alguien le dice a Dios, deberías hacerme el pastor o líder de esta iglesia. Existe el pecado controlado en su corazón hoy. El pecado que lo hace no humillarse ante Dios y no someterse ante el control de Dios. El pecado puede cegarnos fácilmente de nuestra necesidad de la gracia y del perdón de Dios. Lastimosamente, aquí hay más malas noticias. Siempre es más fácil para nosotros ver el pecado de los demás que ver el pecado en nuestras propias vidas. La buena noticia es que cuando nos volvemos a Dios, Él puede curar nuestra ceguera espiritual. Y nuestro Dios está dispuesto y es capaz de perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Dios quería que el pueblo desobediente de Judá reconociera su pecaminosidad cuando los comparaba con una arcilla estropeada. Dios también quería que el pueblo de Judá entendiera que Él es el único que podría ayudarnos con su problema del pecado. Dios podría remodelarlos como a Él mejor le pareciera. La segunda gran lección que vemos en este pasaje es que estamos en la mano de Dios. En Jeremías 18, versículo 6, en la segunda parte dice, ustedes son pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. El pueblo desobediente de Judá, como el barro estropeado en la mano del alfarero. Según el mensaje de Dios, está todavía en la mano de Dios. El pueblo de Judá todavía está en la mano de Dios. Cuán reconfortantes y seguras son estas palabras para el pueblo de Dios. Nuestro Dios, que tiene el control de todo, sostiene a su pueblo en su mano, incluso si están estropeados, imperfectos, arruinados por el pecado. Dios, quien tiene el control, tiene el poder de moldear y remodelar a su pueblo, como un alfarero, como mejor le parezca, hasta que tenga la forma que Él, Dios, los quiere. Hasta que se convierta en su pueblo, hasta que convierta a su pueblo en obras de arte, no solo para ser admiradas para los amantes del arte, sino también aptas para que Dios mismo las utilice para lograr su buen propósito. Isaías afirma esta imagen de Dios como un alfarero que forma amorosamente a su pueblo en varios útiles en Isaías 64:8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano.
Si cree en Jesús como su Señor y Salvador, se ha convertido en, usted se ha convertido en la hermosa obra de mano u obra maestra de Dios, creada para ser útil para el ministerio de Dios. Dios quiere que lo sirva sirviendo a otras personas usando sus dones, talentos, habilidades y recursos que Dios le ha dado. Si está enfrentando problemas que le impidan ser obra de Dios o vivir para Jesús, ponga todos sus problemas en la mano de Dios. Dios puede ayudarlo y lo ayudará a lidiar con sus problemas, sus miedos, sus debilidades, sus decepciones o sus pecados. Si está sufriendo hoy por lo que la gente dijo o hizo o no hizo, Dios quiere que sepa que Él está en su mano, que usted está en sus manos. Siempre estará en la presencia de Dios donde haya plenitud de gozo. Si padece de una enfermedad o la pérdida de sus seres o tuvo pérdida de sus seres queridos, Dios quiere que usted sepa que usted está en sus manos y seguramente experimentará el consuelo de Dios y la paz de Dios. Si le resulta difícil perdonar, mostrar bondad a quienes le ofendieron, orar por quienes lo lastimaron, Dios le asegura hoy, estás en mis manos. Confía todo en la mano de Dios. En la mano de Dios que le puede cuidar por siempre, mucho más de lo que usted puede imaginar. En la mano de Dios que lo protege y lo satisface en todas sus necesidades. En la mano de Dios que amablemente nos conduce y nos guía por el camino correcto. En la mano de Dios que crea en nosotros. Unidad de mente para servirnos y amarnos los unos con los otros. En la mano de Dios que obra en todas las cosas para su bien, para usted que es llamado conforme a su maravilloso propósito, y experimentar la presencia de Dios en su reino, en los cielos, por los siglos de los siglos. Este ha sido el mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Oh Señor Dios nuestro, te damos gracias por tu asombroso amor por nosotros, tu pueblo. Gracias por recordarnos que siempre tienes el control de todo, en particular de la vida de su pueblo. Perdónanos por permitir que el pecado nos cegue y nos controle. Ayúdanos a confiar y depender de ti en todo momento, porque prometes que nunca nos dejarás ni nos desampararás, nunca nos desampararás, permitiéndonos vivir tu gloria, amándote y amando a nuestro prójimo como nosotros mismos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.